Los saludamos desde el Salón Conferencias de la Casa de Nariño. A continuación, escucharemos la declaración del ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, al término de la reunión de trabajo con autoridades del transporte aéreo del país, entre ellos con el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Aida Lucy Ospina Arias, superintendente de transporte, Sergio Mendoza, director de la Aerocivil. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas noches para todos los colombianos y colombianas. Después de varias horas de trabajo, siguiendo las instrucciones, las directivas de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, hemos de comunicar las siguientes decisiones y actuaciones en materia de la crisis que está padeciendo el sector de transporte aéreo en Colombia, en particular a raíz de la suspensión de las operaciones de la aerolínea Ultra, que siguen a las que se dieron hace algunas semanas de la aerolínea Viva. En primer lugar, como lo hemos venido insistiendo, la génesis que llevó a esta reunión, a esta situación, se deriva de una serie de factores que han venido afectando la industria aeronáutica y el transporte aéreo en Colombia y en el mundo, realidad a la que no es ajena a nuestro país en materia de las aerolíneas de bajo costo. En este caso, Ultra, en los últimos meses había registrado operaciones tratándose de una aerolínea de capital nacional que operaba con 6 aviones y lo hacía en condiciones normales. Sin embargo, diferentes factores, incluyendo el tema de los precios de la gasolina, las divisas, el tema de la situación de la operación y los costos derivados del incremento del IVA, pues generaron dificultades que fueron advertidas por nuestro gobierno en cabeza de la Superintendencia de Transporte, de la Aeronáutica Civil y de este ministerio, que nos llevaron a prender las alarmas, a solicitar el estado financiero de todas y cada una de las aerolíneas y a examinar lo que ocurría al interior de Ultra. Se ofreció adelantar un proceso de capitalización, así como un proceso de compra por parte de la aerolínea JetSmart. El 23 de marzo fuimos advertidos, el Gobierno Nacional y los órganos de control, de un anuncio de capitalización, con lo cual se ofreció a los colombianos y al gobierno unas condiciones de tranquilidad y normalidad de la operación, lo cual no llevó para nada que cruzáramos los brazos. Por el contrario, fuimos cautelosos y adelantamos a través de la superintendencia unas medidas de toma de control y actuaciones administrativas para garantizar que la operación continuara. Sin embargo, la noche de ayer, hacia las 8:30 de la noche, sin previo aviso, fuimos informados, el director de la aeronáutica, la superintendente de transporte y este ministro, de la situación de suspensión inmediata a partir de la medianoche. Con lo cual, después de haber además sacado 3 aviones por fallas técnicas de operación, quedaron operando 3 hasta la noche de ayer. Dada esa problemática y la situación de emergencia que se presentó, una vez advertido nuestro presidente de la República de lo ocurrido, el mismo presidente dispuso no solo que se presentara a los colombianos la situación que estábamos padeciendo, que se activara el puesto de mando unificado, que se convocara a las aerolíneas, incluyendo a Satena, para ofrecer disponibilidad de cupos aéreos a los colombianos que tenían tiquetes comprados para esta Semana Santa y para los días restantes del año. Hoy podemos decir que más de 377,000 tiquetes hasta marzo del próximo año estaban vendidos por la aerolínea Ultra y concretamente del 30 de marzo al 10 de abril teníamos 16,000 tiquetes aéreos, básicamente en las rutas San Andrés, Río Negro, Santa Marta, Cali, Cartagena, Bogotá. Eso llevó a que el presidente de la República dispusiera no solo convocar a las aerolíneas que pudiesen ofrecer dentro del espíritu de solidaridad
disponibilidad de sillas, sino que el presidente puso al servicio de esta emergencia el Fokker 28 de la Fuerza Aérea, el avión C-40, que en estos momentos se desplaza en una segunda operación hacia San Andrés con el objeto de transportar de manera de emergencia y de evacuación a la población que se encuentra en ese aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla hacia Río Negro y Bogotá principalmente. También ha dispuesto el presidente colocar el avión disponible para su servicio para que opere en rutas que vienen desde Riohacha, Santa Marta y Río Negro hacia Bogotá. Esta disponibilidad de los aviones de la Fuerza Aérea seguirá al servicio según las necesidades o el requerimiento que tengamos. El puesto de mando unificado sigue actuando y hoy, con la colaboración también de las aerolíneas como Satena, Avianca y Latam, se viene haciendo un acompañamiento en materia de ofrecimiento de colaboración para traer y llevar a los pasajeros a sus diferentes destinos. En tercer lugar, dentro de las medidas que se han tomado, se han activado unas mesas de trabajo conformadas por las autoridades acá presentes, la Superintendencia de Transporte, Industria y Comercio, la Fuerza Aérea, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Comercio, así como el Ministerio de Transporte, en aras de evaluar las medidas necesarias para garantizar que los pasajeros que tienen tiquetes, especialmente para la Semana Santa y la semana de receso, puedan cumplir sus proyectos que tenían de carácter familiares, turísticos, como de retorno a sus lugares de origen. Se está haciendo igualmente un análisis económico para efectos de unas transferencias entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte para darle los recursos necesarios a Satena que pudiese llegar a operar y garantizar el turismo hacia los destinos que tenía Ultra hasta este momento. Estamos evaluando igualmente la construcción de una serie de medidas adicionales, no solo para reactivar y mantener el turismo hacia la isla, principalmente de San Andrés, sino también hacia los otros lugares de destino y que genere para quienes viven de esta actividad, los hoteleros y demás habitantes, en particular, reitero, del archipiélago, para que tengan los medios que provee esta actividad. Estamos evaluando, de otra parte, que el tema de San Andrés sea llevado al próximo Consejo de Ministros para que se tome por parte de nuestro presidente y del Consejo medidas en torno a una posible emergencia económica en la isla de San Andrés con el objeto de coadyuvar las tareas de lo que tiene que ver con el sector de turismo y los habitantes que viven del mismo. De la misma manera, estamos evaluando a partir de las normas del Manual de Destinación de Recursos de Fontur con esa emergencia para atender las dificultades que ha generado la suspensión de las actividades por parte de Ultra hacia los lugares de destino, en particular, reitero, hacia San Andrés. También este comité, por instrucciones del presidente, ha tomado la decisión de declarar a San Andrés, Leticia, Santa Marta, Cartagena y Riohacha como destinos sociales para que en virtud del artículo 54 de la Ley 2068 de 2020, Ley de Turismo, se permitan adoptar medidas que van a aliviar algunas cargas, en particular en materia de impuestos. Y finalmente, por instrucciones del presidente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Transporte, entramos en un proceso de análisis y evaluación de un proyecto y una serie de iniciativas para la reducción de los impuestos, en particular el impuesto al valor agregado, hoy del 19%, y del impuesto que se cobra a la gasolina. De esta manera, esperamos que con esto los colombianos no solo tengan certeza que este gobierno prioriza a sus pasajeros, a los usuarios del transporte aéreo, como lo son. Es el eje de nuestras políticas, es el eje del gobierno del cambio, al punto que el presidente de la República
canceló las reuniones que tenía en la ciudad de Cartagena en aras de que los colombianos afectados por el tema de Ultra pudiesen llegar a los lugares de destino. Nosotros seguimos a través de la Superintendencia de Transporte ofreciendo la presencia en los aeropuertos donde tenía operaciones Ultra para que los pasajeros puedan encontrar soluciones a las operaciones y a los tiquetes que tenían según las horas convenidas. Vamos a seguir utilizando la disponibilidad que ofrecen las otras aerolíneas, así como la disponibilidad que para evacuar situación extraordinaria, la utilización de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, y no pararemos 24/7 en el puesto de mando unificado. Seguiremos trabajando por darle una solución a esta problemática que no puede generar para nada en los colombianos una situación de preocupación de que esto afecte toda la operación del transporte aéreo en Colombia. Tenemos garantizada la operación en las demás aerolíneas. Esta situación coyuntural que viene además de los efectos de la pandemia, pues obviamente encuentran en nuestro gobierno soluciones a la problemática que hoy se presenta. Gracias, ministro. Abrimos espacio para 5 preguntas de periodistas. Iniciamos con Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol. Ministro, buenas noches. Ministro, ¿qué pasó con la posibilidad de declarar la emergencia aérea? Y cuando usted dice que van a reducir el impuesto al valor agregado y a la gasolina, ¿los usuarios pueden entender que baja el valor de los pasajes aéreos? Bueno, frente a la segunda pregunta, nosotros estamos haciendo un proceso de evaluación a instancias de la instrucción del señor Presidente de la República, de determinar frente a la iniciativa que se ha presentado en el trámite del proyecto de ley del Plan de Desarrollo, frente a los efectos que se han tenido a partir del 1 de enero en las operaciones aéreas producto del incremento o de volver a lo que era la tarifa original del 19% del valor del IVA y el tema del impacto del IVA en la gasolina. Estos son temas que con los equipos económicos del gobierno, transporte, comercio y turismo, podamos evaluar cuál es la iniciativa que vamos a llevar al Congreso de la República. Estamos estudiándolo y esperamos prontamente ir al Congreso, muy probablemente en Semana de Pascua, con una propuesta que vamos a analizar con la NATO, con IATA y todo el sector del turismo en Colombia, para que podamos darle una respuesta, como el gobierno pretende, a todo aquello que pueda comprometer la prestación de servicios públicos esenciales. Y me decía la primera pregunta. La declaratoria. La declaratoria. Nosotros hemos advertido que estamos en una situación de emergencia. Ese tema de la declaratoria como tal se llevará al próximo Consejo de Ministros. Sin embargo, todas las medidas a nuestro alcance en la ley, en los decretos y las facultades las estamos utilizando. Estamos habilitando recursos que el Ministerio de Hacienda le otorgaría al Ministerio de Transporte para que por este medio podamos habilitar que todos esos colombianos con reservas, particularmente para sus planes de Semana Santa y Semana de Receso, puedan cumplirse con algunas afectaciones. A hoy todos los pasajeros han encontrado una respuesta, algunos con devolución de recursos y otros con desplazamiento en los horarios e itinerario en sus viajes. Continuamos con Sebastián Casas, de RCN Radio. Ministro, buenas noches. 2 preguntas. La primera, el gobierno no tenía alertas de que estas 2 aerolíneas en menos de un mes pararan sus operaciones. ¿A qué se debe, de acuerdo a su ministerio, que el país haya perdido 2 aerolíneas en menos de un mes? Y segunda pregunta, ¿cómo queda el mercado aéreo en el país, cada vez más copado por 2 principales aerolíneas, LATAM y Avianca? ¿No se crearía un monopolio del servicio aéreo en el país? Gracias. Bueno, frente a la primera pregunta de las alertas, 2 situaciones muy diferentes, las de Viva y la que ha ocurrido con Ultra. La primera, pues desde el año anterior, desde el mes de agosto, una vez llegamos al gobierno nacional, nos encontramos con la situación que adelantaban Avianca y Viva en un proceso de integración que tuvo una primera decisión en el mes de noviembre y que luego en el mes de enero procedió este año el director de la aeronáutica, ese equipo, a evaluar con base en la aplicación de la ley cómo era el proceso y la integración. Hoy ya hay una decisión, la ejecutoriedad de la misma depende de que al 4 de abril
existan o no recursos o impugnaciones frente a la misma. Nosotros sí recibimos alertas en el tema de Viva y las mismas se tuvieron en cuenta. Hubo actuaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Superintendencia de Transporte, pero no hubo por parte de Viva el cumplimiento de las obligaciones que el RAC le imponía de alertar el cese de operaciones, como lo exige, de 15 días previo a que esto ocurra. La integración iba en camino. Yo no se puede decir que haya desaparecido Viva. El proceso ha establecido en cabeza de la aeronáutica que de aceptarse la integración como se dio, Viva continuaría como aerolínea de bajo costo. Está suspendida la operación y se espera que una vez quede en firme la misma, pues Viva pueda decidir cuál va a ser el futuro, si desaparece o si continúa. Pero frente a las alertas de cuales hemos sido advertidos, se han tomado medidas de control, se ha ido a proteger a los pasajeros, se han presentado las demandas en cabeza de los pasajeros, pero nosotros no podíamos tomar decisiones sin tener certeza de que iba a haber un cese de operaciones. Y frente a la segunda pregunta de cómo queda el mercado, nosotros tenemos muchas aerolíneas, teníamos 2 aerolíneas de bajo costo que concentraban ese gran mercado, que eran Ultra y Viva, pero tenemos aerolíneas como Avianca, Latam, EasyFly, Satena, Aerolíneas Argentinas, American y Wingo, entre otras, que siguen dando opciones y alternativas que uno no podría enmarcar como en un monopolio. La coyuntura de Colombia no es una coyuntura ajena a Estados Unidos y el mundo. Hay unas dificultades inherentes a la guerra que ha dejado el tema entre Ucrania y Rusia, y esa guerra ha afectado los precios de la gasolina, los precios de las divisas, que ha alertado a todo nuestro sector aeronáutico. Continuamos con Luisa Barberi de RTBC Noticias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, ministro. 2 preguntas. La primera, si nos podría decir con más precisión cómo avanza esa integración entre Viva y Avianca. Y segundo, hemos hablado de los pasajeros, pero ¿qué va a pasar con los empleados de esta aerolínea? Gracias. Bueno, frente a cómo avanza la integración, yo le voy a dar la palabra al señor director de la aeronáutica. Este es un proceso reglado donde se cumple el debido proceso administrativo. Hay términos que se están cumpliendo. Frente al tema de el personal, los directivos encabezados por el presidente Ultra han garantizado contar con los recursos necesarios para el pago del personal de Ultra, esto es pilotos, trabajadores, operarios, lo cual a nosotros nos da tranquilidad, pero además este es un proceso donde hay suspensión de la operación que en cualquier momento podría reanudarse. Señor director. Digamos, como es de conocimiento de todos, la Aeronáutica Civil ha decidido que la integración entre Viva y Avianca se dé. Esa integración tiene unos condicionamientos y una protección al consumidor o a sus usuarios que además ya está puesta en práctica por Avianca voluntariamente en la protección de los viajeros de Viva. Finalmente, la integración tiene un proceso jurídico que marcha y que requiere de esperar a que existan o no existan recursos, pero tiene un proceso práctico en el ejercicio de una concesión que se le da a las aerolíneas de un servicio público esencial como es el transporte aéreo. Y en ese ejercicio pues hay la conciencia de que ese es el camino y de que el camino al final de cuentas va a llevar a un ente integrado que permita, primero, durante 3 años, tener a Viva como una empresa independiente, a un condicionamiento de las tarifas en que deben estar en donde haya una predominancia o llegase a darse a través de una fórmula de corrección y finalmente a toda la prevención y protección de los usuarios, tanto de los afectados con un bono adicional como de los que no han volado aún, los cuales deberán ser transportados por el ente integrado, entiéndase Viva o Avianca.
La integración tiene una auditoría, esa auditoría va a asegurarle, externa, le va a asegurar a los colombianos el cumplimiento de los condicionantes, y para ejercer esa vigilancia va a estar presente un plan de acción público en el cual van a estar representados los distintos pasos que en la resolución de integración están y que se van a poner en práctica a través de un plan de acción. Gracias, ministro. Y finalizamos con la pregunta de Santiago Rincón de Blue Radio. Gracias, muy buenas noches. Ministro, ¿usted nos puede dar un poco más de detalles? ¿Qué medidas puntuales trae esta declaratoria de destinos sociales de varias ciudades que usted acaba de mencionar? Le entendí que algo de alivio de impuestos. ¿Qué medidas puntuales y en corto plazo puede traer para estas regiones? Y lo otro, dice usted que van a analizar junto al Ministerio de Hacienda una inyección a Satena para que pueda, no sé si de forma transitoria o a largo plazo, pueda asumir esas rutas que dejó Ultra. Si me puede dar detalles también de eso, ministro. Gracias. Frente a la primera pregunta, la Ley 2068-2020, que habilita la posibilidad de que el Ministerio de Transporte pueda utilizar recursos suyos para lo que llamaríamos destinos sociales, que serían los que hemos mencionado: San Andrés, Leticia, Cartagena, Santa Marta y Riohacha, nos habilite una serie de subvenciones en los costos, en las tarifas de los tiquetes, y habilite que otros operadores aéreos puedan, a través de los mismos, aumentar las frecuencias y cubrir las dificultades que se han generado por cuenta de la suspensión de las operaciones de Ultra. Esto, reitero, es una medida que encontramos que puede atender de una manera integral y satisfactoria frente a que son los aeropuertos de donde más usuarios de Ultra se encuentran, y que haría que esta operación recibiera del Estado, como lo ha dispuesto nuestro presidente de la República, un apoyo en unas condiciones complejas, donde, reitero, también hay muchos pasajeros que han pagado unos tiquetes que no tienen cómo pagar otro tiquete, que tienen además todos unos conceptos de hotelería, de alimentación, de traslados, que queremos que no se pierdan, que tampoco las regiones, la población afectada por este contratiempo que se ha generado, puedan ver desmejorado sus finanzas. Entonces, habilitar estos destinos como servicios o destinos sociales nos permiten aplicar las medidas que tenemos en cabeza del Ministerio de Transporte, con recursos que nos gira el Ministerio de Hacienda del presupuesto del que dispone nuestro ministerio. Frente a la pregunta, a su segunda pregunta, nosotros vamos a construir, previo al estudio que haremos cada sector comprometido, una iniciativa que podría ser de orden legislativo. Hemos encontrado que no es el plan de desarrollo, que no es la adición presupuestal, que requiere un análisis de parte del equipo económico, de parte de las agencias de viajes, de parte del sector hotelero y del sector del turismo, para que examinemos, uno, el tema de los impuestos que se cobran a los tiquetes aéreos, y en segundo lugar, el tema del impuesto a la gasolina, que son los dos mayores componentes en el alza o en el alto valor de los tiquetes que se tienen en Colombia. De esta manera damos por finalizada la presente declaración. Agradecemos a todos por su asistencia.